soltar no duele. Lo que duele es aceptar que aquello a lo que te aferrabas nunca fue tuyo. Duele reconocer que no estabas sosteniendo un amor, una posibilidad o un recuerdo. Estabas sosteniendo una versión de ti mismo que ya no existe. Y por eso sueltas con miedo, no porque te importe lo que se va, sino porque temes quedarte a solas con lo que queda. Soltar no es perder, es dejar de fingir. Soltar nunca ha sido un acto simple. De hecho, puede que sea uno de los movimientos más dolorosos e incómodos que existe, no porque requiera fuerza, sino porque exige un tipo de valentía que rara vez practicamos. La valentía de dejar de sostener aquello que nos mantiene en pie, aunque también nos mantenga rotos. A lo largo de nuestra vida, hemos confundido la permanencia con la seguridad. Creemos que lo que permanece es confiable, que lo que no cambia es estable, y que soltar es un fracaso, una pérdida, una renuncia. Pero nadie nos enseñó que muchas veces lo que sostenemos con más fuerza es precisamente lo que más nos está drenando por dentro. Fromm hablaba de esto cuando diferenciaba el amor maduro del amor simbiótico. Uno se construye desde la libertad y el otro desde el miedo. Y el miedo, cuando se instala en silencio, empieza a convencernos de que el dolor conocido es más seguro que la incertidumbre de la libertad. Lo mismo ocurre con las relaciones, con los trabajos, con los hábitos, con los sueños que ya no nos representan y con esas versiones de nosotros mismos que tuvieron sentido en algún momento, pero que ahora solo sobreviven por inercia. La psicóloga Harriet Lerner explica que, cuando postergamos el acto de soltar, no estamos protegiendo al vínculo, estamos protegiendo la fantasía de que aún queda algo que rescatar. Y esa fantasía actúa como un sedante emocional que nos mantiene quietos, incluso cuando estamos sufriendo. A veces nos aferramos, no porque amemos lo que sostenemos, sino porque tememos quién seríamos sin eso. Nos aferramos a una relación que ya no nos cuida porque tememos estar solos. Nos aferramos a una identidad que ya no encaja porque tememos empezar de cero. Nos aferramos a una vida mínima porque tememos enfrentar la posibilidad, dolorosa pero liberadora, de que merecemos algo más grande. La neurociencia muestra que lo conocido, incluso si es doloroso, activa zonas del cerebro asociadas a la seguridad y la predictibilidad. Por eso lo incierto se siente peligroso. No es irracional, es biológico, pero también es limitante. Byung-Chul Han afirma que la sociedad actual está atrapada en la lógica del rendimiento, donde la permanencia se interpreta como valor y donde fallar equivale a quebrarse. En ese marco cultural, soltar parece una derrota, pero la pregunta correcta no es ¿qué pierdo si dejo esto?, sino ¿qué me está costando seguir sosteniéndolo? Soltar no destruye tu vida, destruye la ilusión que te impedía ver tu vida real. Soltar no te vacía, te despeja. Soltar no es perder, es reconocer que lo que alguna vez significó todo, ahora ya no te sostiene. Y aunque duela admitirlo, a veces aferrarse es simplemente una forma elegante de posponer la verdad. Soltar no duele. Lo que duele es descubrir a qué te estabas aferrando y por qué te cuesta tanto dejarlo caer. Cuando uno piensa en soltar, normalmente imagina dejar ir a alguien, renunciar a una relación o abandonar un camino que ya no funciona. Pero la verdad psicológica es mucho más compleja. No te aferras a personas, te aferras a significados, te aferras a lo que esa persona representaba, al papel que jugaba en tu vida, a la historia que completaba dentro de ti. Por eso, cuando intentas dejar ir, no sueltas a ese otro. Te estás despegando de una parte interna que no sabes si podrás reconstruir. Freud hablaba del apego libidinal, esa fuerza que fija emocionalmente a una persona por la mezcla de deseo, memoria y necesidad. Y lo más duro es que tu mente no se aferra porque ama, sino porque teme. Teme el vacío, teme el silencio, teme la incertidumbre de volver a empezar con las manos vacías. Soltar confronta esa idea, la idea de que sin ese vínculo no sabes quién eres. Y es ahí donde la resistencia nace como un mecanismo de defensa. La psicología del apego, desarrollada por John Bowlby y ampliada por Mary Ainsworth, explica que las personas buscan estabilidad incluso en relaciones inestables, porque el ser humano prefiere la zona conocida
aunque duela, antes que enfrentarse a un paisaje emocional desconocido. Es biología, sí, pero también es historia personal. Por eso insistimos en quedarnos donde no debemos, en relaciones rotas, en amistades que nos suman, en trabajos que nos consumen, en versiones de nosotros mismos que ya no existen. No nos quedamos porque sean buenas, nos quedamos porque no sabemos quién ser sin ellas. Y aquí entra algo que Byung-Chul Han menciona indirectamente en su análisis de la identidad moderna. El sujeto actual se autoexplota emocionalmente al aferrarse a vínculos que ya no funcionan, porque teme quedarse sin identidad si decide soltarlos. No es dependencia afectiva, es miedo existencial. Cuando sientes que debes soltar algo, no estás enfrentando una pérdida, estás enfrentando la posibilidad de volver a ser tú, sin los adornos, sin las distracciones, sin las personas que sostenían una parte de tu historia. Y eso da miedo, un miedo real, profundo, visceral, pero también revela algo, que lo que duele no es perder al otro, sino perder la narrativa que construiste alrededor de él. Esa versión de ti que creías que solo podía existir si esa persona permanecía a tu lado. Soltar no es un acto violento, no es un corte abrupto, es un movimiento interno, un cambio de postura, dejar de sostener lo que ya no te sostiene. Y aunque al principio parece que te quedas sin nada, poco a poco descubres que lo único que perdiste fue la ilusión de que lo necesitabas. Lo real, lo profundo, lo esencial, eso nunca se pierde. Solo queda oculto bajo la costumbre de aferrarse. Cuando logras mirar lo que estás sosteniendo, cuando entiendes que no era amor sino miedo, no era compañía sino costumbre, no era destino sino apego, algo se afloja dentro de ti. Un nudo que llevaba años tensándose empieza a soltarse solo, porque soltar no es abandonar. Soltar es reconocer que mereces avanzar. Nos aferramos porque creemos, o nos convencimos, de que tener algo entre las manos es lo mismo que tenerlo dentro del alma. Pero no es así. Podemos sostener a una persona con los brazos, con los mensajes, con las rutinas, y aún así perderla por dentro, hace meses. Soltar no duele porque perdemos algo real. Duele porque perdemos la ilusión que construimos encima de ese algo. Y las ilusiones, a diferencia de las personas, saben exactamente dónde clavarse. La psicología moderna lo llama apego ansioso. Byung-Chul Han diría que es un síntoma de la época. No sabemos esperar, no sabemos descansar, no sabemos dejar morir nada. Vivimos en un estado de hiperrescate emocional, intentando reparar lo irreparable solo para evitar mirarnos a nosotros mismos. Pero la realidad es brutal. No nos cuesta soltar lo que amamos. Nos cuesta soltar lo que nos definía. Quizá esa relación ya estaba rota, pero te hacía sentir acompañado. Quizá ese proyecto ya no te llenaba, pero te hacía sentir útil. Quizá ese sueño ya no era tuyo, pero te daba un propósito temporal. Y cuando se va, no te quedas vacío por perderlo. Te quedas vacío porque dependías de él para no sentir tus propias grietas. Erich Fromm decía que el ser humano moderno está atrapado entre dos fuerzas, el miedo a la libertad y el miedo a la dependencia. Ambos nos empujan a aferrarnos a lo poco que entendemos, aunque duela, aunque no funcione, aunque nos deje sin aire. Hay personas que se quedan en vínculos que las rompen porque al menos allí saben quiénes son. La que sostiene, la que salva, la que entiende, la que sacrifica, la que insiste. Esas identidades pesan, pero también sostienen. Y soltar significa renunciar a esa versión de ti. ¿Te das cuenta del peso que eso tiene? La mente prefiere el dolor conocido antes que el vacío desconocido. Por eso repetimos vínculos, patrones, frases, reconciliaciones que solo sirven para estirar una agonía. No porque queramos sufrir, sino porque no toleramos el silencio que aparece cuando algo se acaba de verdad. A veces creemos que si soltamos, perdemos lo mejor que nos pasó, pero lo que realmente perdemos es la idea de que sin eso no sabemos quién ser. Y aquí está la parte más dura. Soltar no es un acto de valentía, es un acto de honestidad. Es aceptar sin anestesia que ya no encajas en ese lugar, que ya no puedes salvar lo que se está hundiendo, que ya no eres la misma persona que hizo esa promesa, ni que necesita cumplirla. Soltar es una ruptura interna con la mentira que te contabas para no sentir el dolor que estabas postergando. Y esa ruptura es el primer paso hacia ti mismo. Hay un punto en toda historia emocional donde seguir aferrado ya no sostiene, rompe, y ese es el punto más difícil de aceptar, porque hasta ahí habíamos confundido aguantar con amar, insistir con tener esperanza, resistir con ser fuertes.
Pero a veces, continuar es el verdadero acto de cobardía, porque quedarse puede ser más cómodo que enfrentarse al vacío que aparece cuando soltamos. Soltar no es abandonar. Soltar es entender que seguir intentando reparar algo que ya no quiere ser reparado solo termina por rompernos a nosotros. Las personas no se van cuando dejamos ir, se van cuando mantenemos una versión de ellas que ya no existe. Y esto no es solo emocional. Los psicólogos humanistas lo explican muy bien. Cuando una relación, un vínculo o incluso una etapa de nuestra vida empieza a drenar más energía de la que ofrece, se activa un mecanismo de disonancia interna. Una parte quiere quedarse por la costumbre, la otra quiere huir por instinto. Es esa guerra silenciosa la que desgasta el alma. Byung-Chul Han escribe que la sociedad actual nos empuja a sostenerlo todo: relaciones, rendimiento, productividad, vínculos rotos, porque soltar es visto como fracaso. Pero soltar no es fracasar. Soltar es decir, mi paz vale más que mi orgullo, mi futuro vale más que esta repetición infinita. La paradoja es que cuando no soltamos lo que ya terminó, tampoco dejamos espacio para lo que podría comenzar. Y entonces la vida no avanza, se estanca, se convierte en una repetición mecánica de aquello que ya no tiene sentido, pero que seguimos sosteniendo por inercia emocional. Te lo digo desde la psicología profunda. Sostener una relación, un proyecto o una idea que ya murió por dentro nos desconecta de nosotros mismos. Nos obliga a actuar desde la obligación, no desde el deseo, desde el miedo, no desde la libertad. Soltar es un duelo, sí, pero no soltar es una agonía lenta. Y aunque suene duro, la vida no recompensa a quien se aferra a lo que se rompe, sino a quien tiene el coraje de mirar la herida y decir: hasta aquí, me elijo. Soltar duele porque corta la ilusión que construimos, pero quedarse duele más porque destruye lo que somos. Y aquí viene la parte que nadie te dice. Soltar no significa olvidar ni invalidar el pasado. Soltar significa dejar que ese pasado deje de tomar decisiones por ti. Puede que hoy sientas que si sueltas, te quedas sin nada, pero a veces, perderlo todo es el primer paso para empezar a recuperarte. Soltar nunca ha sido un acto sencillo. De hecho, casi nadie nos enseña a hacerlo. Nos enseñan a perseguir, a esforzarnos, a insistir, a aguantar. Nos enseñan que quedarse es madurez, que resistir es amor, que mantener es un triunfo. Pero nadie habla de la inteligencia emocional que implica renunciar a algo que una parte de ti todavía desea, pero otra parte ya sabe que le hace daño. Soltar es la decisión más dura porque exige una forma de valentía que no se ve. La valentía de decir, esto ya no me construye, incluso cuando todavía te importa. La valentía de aceptar que no podrás cambiar a alguien, que no podrás cambiar un destino, que no podrás obligar a que algo funcione cuando su ciclo terminó. Porque la verdad es esta: soltar nunca duele por lo que se va. Duele por lo que creías que iba a ser. Duele por la historia que habías imaginado, por la versión idealizada del futuro que tenías en la cabeza. Duele porque romper una ilusión siempre duele más que romper un vínculo. Y ese dolor es una especie de muerte. La muerte de una expectativa, de un sueño, de un quizás. Una muerte emocional pequeña, silenciosa, necesaria, pero también es un nacimiento. El nacimiento de tu nueva versión. La versión que ya no negocia con su paz. La versión que entiende que sostener lo que te lastima no es amor, es miedo. La versión que comprende que hay despedidas que se hacen para sobrevivir, no para olvidar. Soltar es un acto profundamente espiritual, incluso si no lo parece, porque te obliga a mirar adentro, a enfrentarte con tus apegos, con tus fantasías, con ese impulso infantil que quiere retener todo por miedo a quedarse vacío. Soltar te desnuda y te deja solo con la pregunta más difícil: ¿quién eres cuando ya no tienes aquello a lo que te aferrabas? Y ahí ocurre algo que muy pocos se atreven a vivir. Aparece tu yo real, ese que no depende, ese que no mendiga afecto, ese que no tolera migajas, ese que no espera que otro le dé valor. Soltar es volver a ti. A veces, soltar a una persona no significa dejar de amarla, significa dejar de destruirte por mantenerla cerca. A veces, soltar un sueño no significa rendirse, significa que estás listo para uno más real, más maduro, más alineado con lo que eres hoy. A veces, soltar una situación no significa fracasar, significa que finalmente entendiste que mereces algo mejor, y cuando sueltas de verdad, no queda vacío, queda espacio. Espacio para respirar, para crear, para sanar. Espacio para descubrir quién eres sin el peso que llevabas encima. Espacio para recibir lo que antes no podía llegar porque estabas aferrado a lo que ya no iba.
Soltar no es un final. Es un inicio, uno que no se siente glorioso al principio, pero que con el tiempo se vuelve el punto exacto donde tu vida comenzó a moverse hacia algo más auténtico. Y quizás esa es la parte más luminosa de soltar, que no necesitas entender todo ahora mismo. Solo necesitas tener el coraje de dejar ir lo que te resta para permitir que llegue lo que te suma. Porque lo que está destinado a quedarse nunca necesita que lo sostengas con dolor. ¿Qué es eso que sabes que debes soltar, pero todavía no te atreves? Cuéntame en los comentarios. Tal vez decirlo en voz alta sea tu primer paso.